Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente en este espacio de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista de Cuart y hoy iniciamos un ciclo de predicaciones, meditaciones basadas en las epístolas de Pedro. Las epístolas de Pedro son muy breves, pero son muy densas, muy densas. Y hoy nos acompañan tres hermanos que me van a ayudar a desarrollar la clase, que son Domingo Sarti, buenas tardes. Está también con nosotros Lili Escobar, buenas tardes, Lili, gracias. Y nuestra diaconisa de educación, Lola Sánchez. Hola, muy bienvenidos a todos. Gracias por dedicar unos minutos a tener el desarrollo de esta clase. Si os parece, voy a empezar haciendo una breve introducción a estas epístolas que están escritas, según todos los investigadores y exégetas, alrededor del año 75-80 de nuestra era. Estas epístolas están dirigidas a iglesias, comunidades cristianas, probablemente de la tercera generación de creyentes que estaban dispersas por algunas provincias o regiones de la zona actual del noroeste de Turquía. ¿Cuál era la base o digamos, la identidad de estas comunidades? Básicamente son comunidades gentiles, es decir, gente que procede de la gentilidad, no son judíos, como se desprende del contenido de las cartas, ¿verdad? Son circulares en el sentido de que van a ser leídas en todas las comunidades por las que van a ir pasando de forma rotatoria y tienen un tono pastoral, homilético, no tanto doctrinal. La doctrinal va después, va detrás. Primero hay un tono pastoral para consolar, mensajes de ánimo para consolar a estas comunidades que están padeciendo algún tipo de opresión o de persecución. Vamos solamente hoy a ver los 12 primeros versículos, los versículos del 1 al 12. Y en ellos vamos a ver cómo ya se van perfilando las líneas esenciales de esta primera carta del apóstol Pedro. Voy a pedir a Lola, si es tan amable, que pueda leer esos dos versículos, el saludo inicial, y después los iremos comentando. Adelante. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Comentamos el caso? Sí. Perdón. Pues conforme estabas hablando, me venía a la mente que siempre identificamos al apóstol de los gentiles, Pablo, evidentemente. Y tiene un plus como del milagro de la conversión. Hemos hablado en anteriores semanas de la conversión de Pablo, fantástica, pero es que la de Pedro no fue menos. Pedro aquí está hablando a los gentiles, es decir, en su vida seguramente ocurre algo tan importante que se da cuenta que gentiles y judíos son merecedores del Evangelio. Y este es el primer milagro que hay. Es decir, que Pedro con esta salutación ya está diciendo un gran mensaje, que Dios, porque habla de la Trinidad realmente, Dios Padre, la santificación del Espíritu, aquí aparecen las tres personas, y obedecer, y aparece la sangre de Jesucristo, ¿no? O sea, la Trinidad como ofreciéndose para los gentiles también. Y eso en Pedro a mí me resulta conmovedor. Muy llamativo, efectivamente. No solo Pablo es el apóstol de los gentiles, sino vemos a Pedro ya derramando su corazón y su mensaje hacia los gentiles. Esa declaración trinitaria que decimos aparece en estos dos primeros versículos, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
Y además en el versículo 12 al final volverá a hacer apelación al Espíritu Santo. Es curioso las palabras que aparecen. Las hemos meditado esta mañana en el mensaje de la palabra. Por un lado, extranjeros o expatriados. Esa es la primera palabra que llama la atención. Después, dispersión o diáspora. Y en tercer lugar, elegidos. Elegidos, escogidos, ¿no? Alrededor de estas tres palabras orbita este mensaje. ¿Qué os sugiere el concepto de extranjero, ¿no? De expatriado? Algunas versiones modifican este matiz. Domingo o Lili, ¿qué os sugiere? O Lola, libremente. Bueno, yo puedo comentar que lo de extranjero me es muy familiar porque he vivido en 5 países a lo largo de mi vida y tengo muy clara la experiencia de ser extranjero y de llegar a un lugar nuevo, ¿no? Entonces esa palabra no me representa nada nuevo, pero sin embargo, leyendo el comentario bíblico, parece que sí se refería a extranjero en el sentido de que han sido movidos por guerras o por búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no? Y entonces, según el comentario, el diccionario bíblico que leí, comentaba que esto era la situación de estos extranjeros. Y a mí me llama la atención porque hoy día es igual. Y con tantos siglos, entre tantos siglos que han pasado, la situación hoy en día es exactamente igual. Es gente que en muchos casos no ha venido porque ha querido, sino empujados, ¿no? Por las circunstancias económicas o como refugiados, que hay muchos, ¿no? Por guerras. Entonces, encuentro que ese es el primer punto que hace esta primera epístola, la encuentro pues que para hoy en día es perfecta. No hay que interpretar mucho porque creo que literalmente está clarísimo, ¿no? Y perseguidos por 2 circunstancias, es decir, porque huyeron de Jerusalén, y además por ser cristianos, o sea, estaban sufriendo, la Iglesia estaba sufriendo mucho, había una persecución concreta contra ellos. Sí, diríamos que es una doble condición, ¿no? La de extranjeros. Extranjeros porque han tenido que salir por razones económicas, por razones digamos, de persecución, y también en el sentido que le da toda la tradición bíblica veterotestamentaria a la idea del extranjero, ¿no? Como alguien que no tiene una patria, digamos, en esta tierra, sino que busca un mundo mejor o un lugar mejor, que no es ni una nacionalidad concreta. Es el prototipo de Abraham, por ejemplo, y de los que van en busca de la tierra prometida. Y ahora ya no es un lugar físico, una tierra que fluye leche y miel, sino que son otros valores, son otra ganancia, otra herencia, una herencia de la que va a hablar después, ¿no? Que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Hay un himno o un cántico de los más antiguos, lo recordarán, de Jordi Roig, ¿no? Soy extranjero en la tierra, al cielo voy, ¿no? No soy de aquí. No soy de aquí. La pregunta que yo me hago muchas veces, y creo que todos nos lo hacemos, es si realmente nos sentimos cómodos y a gusto en este mundo, o estamos anhelando, pensando en un mundo mejor. ¿Podemos estar cómodos viviendo las injusticias de este mundo? Bueno, no tenemos más remedio que vivir y adaptarnos al entorno que nos ha tocado vivir, eso es cierto. Pero quizá no sentirnos del todo en casa. Por ejemplo, no sé si el ejemplo será muy apropiado, pero yo me voy de vacaciones unos días, me voy a un hotel, a un camping, donde pueda, y estoy muy bien. Puede ser confortable el sitio, puede tener ese encanto del cambio de aires, y sobre todo la relajación de los deberes y de las ocupaciones. Vale, pero no puedo vivir siempre allí. En algún momento voy a desear regresar a mi casa.
donde están todas las cosas que a mí me llenan, que necesito, donde está mi familia, mis cosas, mis libros, donde me encuentro a gusto. Por eso creo que todo creyente en Cristo, de alguna forma anhelamos siempre salir de esta diáspora en la que se vive aquí en la tierra, ¿no? Y regresar a nuestra verdadera casa, o ir a nuestra verdadera casa, que es junto al Señor. Eso no quiere decir que estemos deseando la muerte, claro. Eso siempre tenemos el miedo a lo desconocido, ¿no? Pero creo que cualquier cristiano siempre tiene el deseo de ver cara a cara a Jesús, de que llegue ese día y poder contemplar al Señor, contemplar la gloria de Dios, ¿verdad? Nos ha pasado que Lili lo desconozco porque no, pero nosotros tres hemos crecido en el mismo ambiente evangélico, que a veces hemos utilizado el versículo de no somos del mundo como para aislarnos y tener una justificación de decir, a mí esto no me compete porque esto no es mi problema. Pero estaría muy bien que dejáramos claro que creo que nuestra Iglesia sí que tiene una buena doctrina al respecto, pero que no en todas las iglesias evangélicas o todos los discursos evangélicos son igual. Hay quien asegura que al no ser del mundo muchas cosas, pues nosotros no debemos implicarnos ni tener voz. La impresión para mí que tiene el ser extranjero, no ser de este mundo, es que no debemos identificarnos, como decía Domingo, con los valores de este mundo. Es decir, si este mundo prefiere la venganza, nosotros el perdón. Si quiere acumular riqueza, nosotros la generosidad. Si sabemos lo que son los valores cristianos, ¿verdad? Pero que no debemos pertenecer, el no ser del mundo, lo tengo claro que es no pertenecer ni entregarnos a esos valores, pero no dejar de ser seres humanos. Los no seres desentendernos, humanos, no desentendernos. Claro, yo recuerdo el samaritano, vamos, el que estaba necesitado, el que estaba en el suelo, el que estaba enfermo, si no recuerdo mal, el Señor no identifica quién es. No sabemos si es judío, no sabemos si es gentil, no sabemos quién es. La cuestión es que hay una persona que necesita ayuda y el cristiano debe ayudar, ¿no? O sea, la humanidad, no somos del mundo, pero somos seres humanos, ¿no? Y el ejemplo de Jesús está ahí. Por eso es que justamente ser extranjeros, pero es que el extranjero, como decía Lili, es el que más sufre por el cambio. Claro. Por el cambio. Claro. Dispersión, la palabra dispersión o diáspora que aparece aquí es un término técnico, como se ha dicho, que designaba a los judíos dispersos, ¿no? De la dispersión después de la destrucción del templo y que vivían fuera de Jerusalén. Pero ahora es aplicado a los gentiles. Esto es muy curioso porque estos 12 versículos, si cambiáramos algunas palabras, parecerían judaicos, completamente de la fe judía, ¿no? Extranjeros, expatriados, elegidos, el pueblo elegido y en la diáspora. Si no fuera porque se está refiriendo a gentiles, pensaríamos con total normalidad que es un texto dirigido al pueblo judío, pero sin embargo no está dirigido a ellos, sino a la gentilidad precisamente, ¿no? Es muy interesante eso. También está la idea de elegidos, que este término es el primero que aparece en el griego, es el primero que aparece en la carta, ¿no? Por la presciencia o el previo conocimiento de Dios, como dice la Biblia de Jerusalén, el pueblo, el haber sido elegidos. ¿Qué pensamientos nos trae el sentirnos honrados por algo así? Por el hecho de ser elegidos en Cristo. ¿Orgullo, presunción o más bien humildad, responsabilidad? ¿Nos pesa esta palabra de sentirnos elegidos en Cristo? ¿Qué pensáis? Bueno, este es un tema un tanto controvertido en la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que hay hay mucha doctrina acerca de la predestinación y todo esto, no voy a entrar en ello, evidentemente,
Pero aquí la expresión que utiliza Pedro es bastante interesante, nos dice muchas cosas porque utiliza la expresión presciencia. Es decir, conocer, bueno, se ha explicado en el culto, conocer de antemano, de un anticipado conocimiento de las personas, de los acontecimientos, de las circunstancias, mucho antes de que existiera, porque Dios no está sujeto al tiempo tal como nosotros lo entendemos, al tiempo lineal, ¿no? Y es importante distinguir entre el preconocimiento y la predestinación. Por supuesto. Es decir, conocer no significa determinar, ni preconocer no significa predeterminar. Claro, cuando tú lees los que han sido escogidos o elegidos, esto se puede prestar a una mala interpretación, ¿verdad? Porque en realidad no es que hayamos sido escogidos arbitrariamente o teniendo en cuenta nuestras valías personales, que es lo que pudiera parecer a alguien que no conozca muy bien la escritura, ¿verdad? No hemos sido elegidos por ser valientes o guapos o ricos o altos o bajos, ni siquiera por nuestros valores ni nuestro talante moral. En realidad el llamado de Dios es para todo el mundo, ¿no? Si no, Jesús no hubiera dicho de tal manera amó Dios a quién, al mundo, hubiera dicho de tal manera amó Dios a los escogidos. Es así, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano tiene el libre albedrío para escoger su respuesta a ese llamado. Y en su conocimiento anticipado por parte de Dios de quiénes van a responder y quiénes no, Dios escoge a los que responden al sacrificio de Jesús y aceptan su gracia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Al sentirnos elegidos desde ese punto de vista, bueno, nuestros sentimientos evidentemente pues deben ser de agradecimiento por habernos dado la oportunidad de decidir aceptar ese regalo de la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Es decir, de sentirnos honrados sin merecerlo, de sentirnos tan amados por Dios como para hacer lo que hizo sin nosotros haber hecho nada para ganar tal honra. Por lo tanto, el sentimiento es de agradecimiento inmenso y, por supuesto, al mismo tiempo, de humildad extrema, porque es que no hemos sido escogidos por nuestra valía, sino por el amor de Dios. Y yo también estoy de acuerdo totalmente porque mientras conversaba esto un poco con mi padre, le comentaba que yo esta parte de escogidos es la parte que más me cuesta asimilar, porque se escucha de todo, ¿no? Como tú bien dices, y es verdad que a mí cuando en la pregunta qué pensamientos nos trae a la mente, ¿no? El sentirnos así, yo en primer lugar asombro, ¿no? Y un poco de confusión, ¿no? Diciendo ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué yo, ¿no? ¿Por qué yo y por qué no otros? Entonces, cuando ya lo empezamos a mirar así, creo que lo que tú dices, Domingo, tiene sentido. Y yo cada vez pienso que es más así, ¿no? Creo que no es que ya está todo de antemano escrito, sino que el Señor está ahí para darnos el encuentro, ¿no? Y ya depende de nosotros el abrirnos, pero en ese sentido creo que estamos escogidos porque hemos decidido dar el paso también, ¿no? Pero cuesta entender esta parte, creo que hay mucha discusión y a veces se pasa muy por encima esta parte de escogidos y creemos que, bueno, que igual que decir, bueno, ya estoy escogido, ya no me va a pasar nada, ¿no? Ya haga lo que haga, me voy al cielo. Y entonces caemos en una forma de pensar nuestra fe muy superficial, creo yo. Y soberbia también. Sí. Es curioso porque el pueblo judío tenía gala de decir de sí mismo, o sea, tenían en alto orgullo sentirse elegido, era el pueblo elegido, ¿no? Eso era para ellos un signo de superioridad y a día de hoy frente a otras etnias, otras religiones, ¿no? En cambio, a nosotros nos llena primero de agradecimiento, de asombro y de humildad. A mí casi me pesa mucho esa idea, ¿no? De que Dios haya podido fijarse en mí sin haber
hecho nada por ganar eso, ¿no? Por merecerlo. Entonces, Sí. ahí los sentimientos están encontrados, ¿no? Están en ebullición. Fenómeno. Vamos adelante. ¿Puedes leer, Lili, los versículos 3, 4 y 5, si eres tan amable? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias. Esto es una solemne bendición. Bendito el Dios y Padre. En hebreo diría de los padres, ¿no? Pero aquí ya mete al Señor Jesucristo. Ya digo, la música de esta epístola es judía, pero el contenido es cristiano. Eso me encanta, ¿no? Esa disonancia, ¿no? Y la palabra clave aquí es la que centra la reflexión. Una esperanza viva. Otras versiones traducen por esperanza viviente, ¿no? Que está fundada en dos cosas. En el nuevo nacimiento, renacer, nos ha hecho renacer, y en la resurrección de Jesucristo. Más tarde, en el 1.23, se nos dirá que somos renacidos por la palabra. Por la palabra. Isaías 46.9 recogerá esta idea con la imagen de la carne y la gloria del hombre frente a la palabra eterna, ¿no? El hombre es pues como la flor del campo, pero la palabra permanece para siempre. Esta es de las cosas que más nos suenan de esta epístola. La primera de Pedro, hay cosas que están ahí en nuestra mente y son frases muy contundentes, ¿no? Piedras vivas, por ejemplo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todas esas cosas que hemos memorizado las iremos desgranando en las siguientes semanas. Y aquí aparece justamente esto, de renacidos por la palabra. Y en segundo lugar, para Pedro, la resurrección inaugura un mundo nuevo que todavía no es nuestro en plenitud, pero que está firmemente fundado en una esperanza viva y activa. La esperanza no es algo, no es una fatalidad, no es una espera ciega, sino una espera confiada de que las cosas que el Señor nos ha prometido se nos van a dar. ¿Qué os parece este fragmento de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible? Que ya nadie habla en estos términos, ¿no? Inmarcesible. A mí me ha gustado cuando en la predicación tú lo has explicado, cada una de ellas, ¿no? Incorruptible, que no tiene corrupción, incontaminada, que no está contaminada con nada maligno, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela, es una anécdota que no viene a cuento, pero hablando de una herencia que venía de alguien de aquí del Cabañal, decía, es que esa herencia está mal leída, y quería decir, está maldita, porque era contaminada porque se había recibido, parece ser, de cosas malas, ¿no? O sea, la familia había sido muy desgraciada con esa herencia y mi abuela estaba convencida que es que estaba mal leída. Era un bombón envenenado. Exacto, y además que venía de malas, de transacciones mal, de cosas feas, ¿no? Y esa familia tenía dinero como una herencia contaminada, ¿no? De la que nunca disfrutaron porque no venía de buen sitio, ¿no? Y me he acordado de eso, porque sí que es verdad que hay herencias pues muy discutibles, ¿verdad? Inmarcesibles que no se marchitan. Y claro, es saber que la herencia que tenemos en el Señor Jesucristo pues tiene todo esto, ¿no? Que jamás se deteriora, que va a ser ha sido para los antiguos, para nuestra generación y será para las siguientes y estará siempre fresca. El comentarista William Barclay, cuando analiza los verbos de esta perícopa, de este fragmento, hace mucho hincapié en que esto no es solo una herencia post-mortem, por así decirlo, ¿no? O solo para el más allá, sino también para el más acá. Ya la estamos pudiendo disfrutar. Cuando hablamos de herencias, yo siempre me acuerdo de Cristina Onassis. ¿Os acordáis de Cristina Onassis? Sí.
Yo soy más jovencito, pero me acuerdo, y cuando quedó como única heredera universal de una fortuna naviera que era algo increíble, claro, le pusieron una albacea que administraba sus bienes y tal, porque era una chica muy joven, no sé si tenía 14 o 13 años, y ella no podía gestionar, ni siquiera entender la herencia que le había caído, ¿no? De alguna forma, yo pienso muchas veces que la herencia espiritual, la salvación, es algo así. El Señor ya nos lo ha dado todo. Nos lo ha dado todo. Lo que pasa es que nosotros todavía no somos capaces de entenderlo todo, ¿no? Y es como que necesitamos un cierto tiempo para caer en la cuenta de la herencia que hemos recibido, ¿no? Algo que es tan grande que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Eso me ayuda a mí a pensar. Ya que has citado la herencia del Cabañal, a mí se me ha ido la mente a la herencia de Onassis, ¿no? Digamos, de que el Señor ya nos ha dado todo, aunque quizás no somos capaces de entenderlo todo, y algún día, evidentemente, lo entenderemos plenamente cuando estemos con Él, ¿no? Muy bien. Si te parece, Domingo, a partir del 6 y hasta el 12, puedes leerlo íntegramente. Claro. Y vamos terminando. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Precioso ese final, madre mía. Cosas que los ángeles anhelan mirar. Aquí hemos entrado, digamos, en el meollo de la cuestión, porque la epístola, al menos la primera epístola de Pedro, si la podemos resumir con una sola palabra, es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento. Son comunidades que están sufriendo. Y aparece el sufrimiento como algo que no es negado en la Escritura, ni siquiera el Señor Jesús nos ocultó el hecho de que el seguimiento de Jesús implica también sufrimiento, un grado de sufrimiento que puede ser variable, que no tiene por qué ser el mismo para cada uno, ¿no? Y que además es consustancial a la vida humana, ¿no? Aparecen las figuras del oro, el oro como material precioso, que probablemente es la metáfora más acertada para hablar de la fe, pero que no es pura, sino que el oro, aun siendo un metal precioso, necesita ser aquilatado, necesita ser, digamos, cribado de impurezas, ¿no? ¿Qué os parece esto de la fe como algo que necesita ser probado, ¿no? Probado, aquilatado, acrisolado, como queráis. Pues si no hay otro método, Lo aceptaremos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? El apóstol es muy sutil cuando dice, ahora por un poco de tiempo, si tenéis que sufrir, son unas construcciones ahí condicionales, pero bueno, dentro de esa elegancia, toda la carta, y lo hemos visto esta mañana, está llena de apelaciones o de referencias a diferentes formas de sufrir, ¿no? Por seguir al Señor, por serle fiel, en fin, por hacer lo bueno y no ser entendidos, en fin. Realmente el sufrimiento, digamos que permea de principio a fin esta primera epístola, ¿no? No nos escapamos, cada cual en su medida, en su manera, en su familia, en su vida, lo que le ha tocado alrededor, no nos escapamos.
No nos del escapamos. sufrimiento. No. Cierto. Y eso nos va, lo podemos, hay gente que el sufrimiento le hace estar amargado el resto de su vida, nunca lo supera. En cambio, el cristiano pienso que está llamado a superarse y a que esto sea pues para ir elevándose más, ¿no? Voy a traer un texto que está aquí indicado en el guión, que es el de Santiago 1, 2, 4, que dice: hermanos, estad contentos cuando os halléis en diversas pruebas. Alegraos en el sufrimiento, sabiendo que la prueba, pues, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A mí algo que me consuela mucho es pensar que el sufrimiento no es dolor porque sí, ni algo que no tenga sentido, sino que en el Señor el sufrimiento siempre tiene un propósito, siempre persigue o la purificación de nuestra fe o la mejora de nuestra fe, de nuestra comprensión del Señor. Sería muy desalentador y muy trágico pensar que lo que sufrimos no tiene sentido, ¿no? Es verdad que hay muchos sufrimientos a los cuales o de los cuales no tenemos explicación, ¿no? Somos adultos para entender pues, que un niño de 8 meses con un tumor cerebral, eso no hay manera de explicarlo, ¿no? Pero en medio de esa oscuridad, a veces, qué bueno es que los cristianos podamos descansar en la idea de que el sufrimiento o las pruebas, se puede hablar de las dos maneras, tienen un fin, persiguen un objetivo, y es mejorarnos, purificar nuestra fe, aquilatarnos como el oro, ¿no? Subir de aleación, por así decirlo, ¿no? Tener una fe más madura, más profunda. ¿Qué os parece? Sí, yo quería comentar también, esta mañana también lo has comentado, que me ha parecido muy oportuno, la idea de que nuestra fe evoluciona, ¿no? Y que se va profundizando y se acentúa. Y creo que es verdad. Recuerdo también diferentes predicaciones sobre el tema del sufrimiento y de escuchar decir que si uno no sufre de verdad, es difícil, no es imposible, ¿no? Pero es difícil llegar a experimentar un verdadero crecimiento en la fe, ¿no? Y creo que para todos, como ha dicho Lola, ¿no? Cada uno ha sufrido de una manera diferente. No vamos a comparar el sufrimiento de unas personas con lo que tenemos. Claro. Pero yo sí creo, ¿no? que cuando he tenido un sufrimiento muy fuerte, después, eso sí es lo que yo quería decir, en el mismo momento yo personalmente no he experimentado gozo, en el mismo momento. Lo he experimentado y tampoco gozo, he experimentado contentamiento y he experimentado, tú has hablado también en el sermón de sonreír, que me gusta la palabra sonreír, pero no reír. Yo personalmente quizás me falta avanzar mucho en este sentido, pero llegar al punto de estar en pleno sufrimiento y poder estar contenta a la vez, eso no lo he logrado. Lo que sí he logrado es estar en sufrimiento y en la retrospectiva entenderlo y llegar a un contentamiento con ello. No sé a vosotros, pero si llega a un punto en que uno realmente puede estar, que no lo niego, que puede estar a lo mejor, no sé, con gozo, no lo sé. Yo personalmente todavía no he llegado a ese punto. Yo creo, Pau, que el ser humano, cuando realmente se hace preguntas importantes, es en medio de las pruebas. Y creo que las pruebas nos ayudan a encontrar las respuestas. Y una de las cosas que aprendemos con las pruebas es precisamente lo que acabamos de leer, es la paciencia, saber esperar en Dios. Los que han atravesado grandes pruebas por el Evangelio, yo estoy convencido que tarde o temprano van a ver la mano de Dios. Y eso trae mucha convicción a nuestras vidas. Es decir, fe.
Pero claro, hay que saber esperar porque los tiempos de Dios no son los mismos. Claro, 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 claro. Y cuando hablamos del gozo, de este gozo del que habla tanto la Biblia, yo hoy tengo una teoría, yo no sé si muy acertado o no, quizá me la podéis discutir, ¿no? Yo creo que cuando la Biblia habla del gozo, no está hablando de esa alegría efímera, de esa felicidad que el mundo entiende como felicidad y que depende de lo bien que nos sintamos física y anímicamente en ese momento. Siempre he dicho que nadie puede ser feliz en medio de un dolor de muelas. Si has tenido un dolor de muelas, sabes de qué estoy hablando, porque es imposible ser feliz. Pero bueno, ¿se puede sentir el gozo en medio de un dolor de muelas? Se puede sentir. Se puede sentir el gozo porque está relacionado con la esperanza, como dice el propio Pedro, y con la fe. Con la fe en que ese dolor va a terminar pronto y que una nueva etapa mucho mejor va a comenzar, y así es la vida. Por eso Pedro es que habla de la esperanza cuando habla del gozo. Claro. A pesar de todo lo que está pasando, porque sabemos que hay un final para el dolor y un principio para ese gozo, para esa felicidad que vamos a vivir plenamente. Puede ser aquí, pero seguro que va a ser allí. Las versiones populares de la Biblia, cuando intentan traducir gozo o bienaventurado por alegre o dichoso, se meten en un lío, porque, claro, yo no puedo concebir, como dice Domingo, que alguien con un dolor de muelas o unas circunstancias trágicas esté riendo, ¿no? Parecería de perturbados, ¿no? Parece una perturbación psicológica, ¿verdad? Pero sí que es algo muy profundo, algo que incluso en retrospectiva, como decía Lili, lo puedes constatar, que el Señor ahí te ha cuidado, te ha guardado y te ha enseñado cosas que no esperabas saber o conocer, ¿no? El sufrimiento tiene un sentido, nos aporta una madurez, una profundidad en la fe y nos va labrando, ¿no? Los va purificando como el oro, esta metáfora que usa Pedro. Muy bien, estamos terminando, está siendo muy interesante. Para alentar la fe de los creyentes dispersos y perseguidos, esta mañana hemos hablado de la dispersión que nos encontramos también como iglesia. Me ha faltado algunos pueblos en el boletín, como Gilet, por ejemplo, que es donde vive nuestro hermano Sergio, que nos ayuda con la tecnología, pero creo que están representados ahí todos los pueblos del área metropolitana de Valencia, que es donde vivimos todos nosotros, ¿verdad? Estamos dispersos y necesitamos también sentirnos unidos y alentados en que somos un cuerpo, ¿no? Hay algo muy interesante al final cuando dice los profetas hablaron inspirados por el Espíritu, pero lo hacen ahora inspirados por el Espíritu de Cristo, ¿no? Y esas revelaciones que tuvieron las disfrutamos nosotros hoy. Indagaron, inquirieron cuándo sería el momento, ¿no? en el que el Salvador vendría a nosotros, y es muy consolador pensar que esas revelaciones las disfrutamos hoy nosotros. Para terminar, este texto que dice que parecen los papeles invertidos, dice, son los ángeles los que se asoman, como si estuvieran en un balcón, y se asoman desde el cielo a ver lo que está pasando en la tierra, ¿no? En Efesios 3:10 hay un texto, voy a terminar con él, voy a leerlo y después lo comentamos. Mirad lo que dice Efesios 3:10. Esto que a veces pasa desapercibido. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, ahora el espectáculo, el terreno de juego ya no es el cielo, sino es la tierra donde se está manifestando la gloria de Dios y tantas cosas bonitas, ¿no?, que en la Iglesia ocurren. ¿Qué os parece este final? De que los ángeles anhelan ver las cosas que están pasando. O a lo mejor no tenéis una opinión al respecto. No, sí. Esto es complicado ya, ¿no? No, a mí lo que me ha llamado la atención es cómo te ha gustado a ti, Pau, que yo la verdad no lo había prestado tanta atención, ¿no? No sé si a vosotros, pero cuando lo dices es que es muy bonito.
casi es como una tarjeta de Navidad, ¿no? Sí. Yo me imagino una tarjeta de Navidad. Los ángeles asomados al balcón Sí. del cielo, ahí viendo qué cosas están pasando en la tierra que, Bueno, que les resultan no inspiradoras. sé ahora mismo si se asomarían. Ahora no. Ahora. Con mascarilla quizá. Con mascarillas, con mascarillas. Es que realmente estos días han sido muy tristes, ¿no? Todas las imágenes que hemos visto y todo lo que está pasando. A mí personalmente me ha afectado bastante. Y es difícil, porque no creo que no hay cosas bonitas ahora. Sin embargo, creo que lo que los ángeles desean mirar es quizás lo que pasa dentro de nuestro, ¿no? A la iglesia, claro. Sí, claro. Y bueno, que la iglesia no es, somos nosotros, ¿no? Cada uno, ¿no? Lo que Creo vivimos yo. como cuerpo de Cristo, lo que experimentamos, las personas que dejan su vida anterior y abrazan el Evangelio y son transformadas, todo eso es el gran espectáculo, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? De la gracia de Dios. Hay tantas cosas que las entenderemos más tarde, ¿no? Sí. No ahora, porque son más celestiales que humanas. Pero realmente la cultura judía tiene mucho de ángeles, demonios, ellos están más... nosotros lo hemos aparcado mucho porque ya tenemos bastante con lo que tenemos, ¿no? Pero el hecho de que los ángeles, yo noto como que percibo en el versículo como que tienen un pelín de envidia de todo el sacrificio que Dios ha sido capaz de hacer por nosotros los humanos que no somos como ellos, ¿no? Sí. Entonces, realmente es que debemos ser un poco espectáculo, ¿no? Porque no es fácil, la conversión, no es fácil extender el Evangelio, no ha sido fácil restaurar el reino de Dios en la tierra. A veces no se ve. No se ve la sal ni la luz. No, la semilla que no se aprecia su crecimiento. Pero ellos sí que lo ven. O sea, yo por ejemplo, cuando hablabais, imagino que Lili se refería a las imágenes del Capitolio, pues yo veía ahí imágenes, o sea, pancartas que ponían Dios salva y tal, ¿no? Sabemos a quién se refiere, ¿no? Y estamos alejados de eso. Pero, y entonces yo digo, bueno, que estamos... reflejando al mundo. No nos van a entender, pero espero que los ángeles desde otro lugar sí vean el reino de verdad de Dios. Los que sí intentamos al menos ser luz y sal en la tierra. Y nosotros no lo percibimos con esos ojos, pero si tuviéramos los ojos de los ángeles, a lo mejor estaríamos más contentos de lo que estamos. Que no ha parado, el reino de Dios no ha parado. Aunque nosotros vivamos en un mundo pues, cristiano, y se refería a don Samuel hace poco, ¿no? Pero el reino avanza. Sí, yo creo que no sé si lo estabas diciendo tú, más o menos, pero creo que en este mundo están pasando muchas cosas que nosotros no percibimos, que no vemos desde siempre, ¿no? Desde que el mundo es mundo y desde que Dios empezó a intervenir en la humanidad. Y nosotros no las vemos, pero los ángeles sí las están viendo. Quiero decir, nosotros no las entendemos, no las percibimos. Hay milagros que para nosotros pertenecen a la cotidianidad de la vida y no nos damos cuenta de que están ocurriendo. Cosas que pueden parecer incluso minúsculas, pero que nos están salvando la vida, que nos están reconduciendo constantemente, que están ocurriendo grandes cosas, de las que no nos damos cuenta. Pero ellos lo han visto todo, ellos lo están viendo, saben lo que está ocurriendo, saben que eso que ha sucedido de que saliste un día tarde y por lo que fuera y te evitaste un accidente porque el Señor había determinado que no debía ocurrirte, tú no te has dado ni cuenta, pero los ángeles sí lo están viendo. Milagros de personas que jamás en la vida hubiéramos dado un duro por ellos, que nunca hubiéramos pensado que esas personas pudieran salvarse ni siquiera y que ahora son predicadores de la palabra y que son siervos fieles, ¿no? Esos son milagros que no nos damos cuenta todos los días, cosas que están sucediendo y que ellos sí que están percibiendo y están viendo y quizás están asombrados
porque están viendo grandes cosas de cómo el Señor está actuando. Y por supuesto, asombrados, muy asombrados y bueno, impresionados por la obra salvífica de Jesucristo. Así y por su sacrificio por nosotros, ¿no? Por el gran amor que Dios ha manifestado. Exactamente, esa es clave, que ahora el reino se extiende en la tierra y ahí está el espectáculo, ahí está el terreno de juego, ¿no? Esos seres angélicos ahora están poniendo los ojos en la tierra, ¿no? Cómo está en la tierra, en su iglesia, en el reino, que es donde se están dando esos milagros de cada día. Pues muchas gracias, hermanos, ha sido un placer teneros esta tarde. Os reitero mi gratitud. Yo creo que este formato ayuda para que los hermanos lo puedan ver, si no esta tarde, durante la semana, y de esta manera podamos ir avanzando en estas interesantes epístolas de Pedro. Os mando un saludo, Lili, Lola, Gracias. Domingo. Muy buenas tardes, que tengáis muy buena semana y que el Señor os guarde y os bendiga. Muchas gracias. Gracias, Sergio, también. Chao, Sergio, gracias. Adiós. Gracias. Chao.